Sus hijos consideran su presencia como una señal de cuidado. Su mayor llamado en la vida es dejarles un legado espiritual. Inspiración por la familia. Muy buenas noches, amados hermanos, hombres y mujeres nacidos de nuevo, gente feliz y contenta porque tiene al Señor en su corazón, gracias a Dios, y todo esto nos permite sobrellevar cualquier circunstancia que podamos estar viviendo. Le damos gracias a nuestro Señor por la bondad de permitirnos estar nuevamente un día más con Él en este programa y haciendo lo que estamos haciendo para servir a nuestra comunidad. Gracias a nuestros socios honorarios por el favor de su apoyo, por la benevolencia y la generosidad de su corazón para apoyar a Canal 27 y seguir adelante. Y Dios quiera, cada uno de nuestros socios honorarios pueda promover en otras personas para que se sumen al esfuerzo, porque por supuesto en Canal 27 llevar toda la programación a los rincones de todo el país todos los días de nuestro año es importante y beneficioso, porque de esta manera continuamos impulsando lo que todos sabemos es el mayor bienestar que pueda tener un hombre y una mujer nacido de nuevo, al Señor Jesucristo en su corazón. Muchísimas gracias. Hoy nuevamente vamos a continuar trabajando sobre la idea, conversando sobre esto que hemos venido trayendo ya en los últimos programas y que confiamos estar de una buena manera llevando reflexiones, promoviendo y sentando criterios diferentes, sólidos y fundamentados en la Biblia, criterios que no hayamos escuchado quizás antes, como algunos de nosotros no lo habíamos hecho, y que nos puedan ayudar a entender y poder conducirnos mucho mejor en el matrimonio, base sustantiva de la vida familiar y relación fundamental diseñada por Dios, como lo hemos venido viendo, para su honra y para su gloria. En Canal 27, en el programa Inspiración por la Familia, estamos apoyando también el programa de trabajo que la organización que impulsa la campaña Juntos y en Armonía para la Gloria de Dios ha emprendido desde el inicio del mes de abril, y que opera hoy sobre el concepto de unidad. O sea, en el mes de abril, la idea en este programa de trabajo que esta buena cantidad de hombres y mujeres también nacidos de nuevo, comprometidos con el Evangelio de nuestro Señor, están impulsando, es desarrollar el criterio de unidad que la iglesia debe tener para trabajar y enfocarse en esa unidad en Cristo y a la que Cristo nos llama para poder identificarnos como su pueblo. A mí en lo personal me ha motivado, me ha agradado en sobremanera encontrar de que nuestro mundo cristiano está precisamente consciente de la necesidad no solo de promover, sino de, Dios permita, la campaña lo provoque, este sentido de unidad detrás de las grandes ideas que el Evangelio promueve para nuestra vida. Este sentido de unidad en Jesucristo, en su Evangelio, en su predicación, en sus conceptos y en sus ideas. Quizás antes de entrar a la materia que nos trae sobre el tema del matrimonio, además de presentarles nuevamente a Ricky y Evelyn Chacón y a Claudia y Marlon Godoy, quienes nos acompañan en esta oportunidad para desarrollar el programa, me gustaría a que ellos nos externaran su criterio sobre la idea de esta promoción de la unidad que se está haciendo para el mes de abril en esta campaña. ¿Qué piensan ustedes, Ricky y Evelyn, sobre la idea de que como iglesia nosotros seamos convocados y atendamos y nos metamos realmente a buscar en ese sentido de unidad en nuestra fe, en nuestro Señor Jesucristo y en sus fundamentos, y unidad para vivirlos, por supuesto? ¿Qué opinión nos pueden externar sobre este programa? Gracias, don Juan. Adelante. Buenas noches a todos. Es un gusto poder estar con ustedes aquí en pantalla y con todas aquellas personas que están viendo. Y la verdad es que sí, definitivamente hablar de unidad en el cuerpo de Cristo es hablar de la esencia de lo que es la iglesia.
sea, después de conocer a Jesús como Señor y Salvador, lo más importante que nosotros podemos hacer es estar unidos como cuerpo de Cristo. La Biblia por todos lados nos habla acerca del concepto de la unidad y de literalmente ser un cuerpo, en el que nos enseña que somos muchos miembros, todos cumpliendo una función específica, pero miembros de un mismo cuerpo. Y si nosotros pudiéramos entender esto y practicarlo, estoy seguro que la iglesia podría alcanzar aquello que Dios tiene para nosotros. Si no lo hemos logrado es porque no nos hemos unido. Así que creo que es el momento ideal para recordarlo y para practicarlo, no solo tenerlo, ¿verdad?, como conocimiento, sino poder practicar la unidad y el poder estar orando unos por otros, iglesias por otras iglesias, y en lugar de estar compitiendo, unirnos para poder desarrollar de verdad el establecimiento del reino de Dios en esta tierra. Sí, básicamente es eso, ¿verdad? Yo creo que es un sello de la iglesia el que podamos caminar en unidad, así que una iniciativa muy linda y espero que todos estemos pues participando de alguna manera y poniéndola en práctica en nuestros hogares. Muy buenas noches y gracias una vez más por tenernos como invitados por acá. Alguien decía por ahí que la única oración de Jesús que no ha tenido respuesta es la que dice que sean uno para que el mundo crea, porque esa ya no depende de él, sino depende de nosotros, ¿verdad? Nosotros somos quienes tenemos que hacer el esfuerzo por mantener esa unidad en medio de la diversidad. Y creo que eso es algo que nos cuesta muchas veces. Queremos lograr la unidad uniformándonos, y eso es donde nos crea problemas. Cuando aceptamos que somos diferentes y que desde nuestra diferencia, la cual Dios diseñó, todos podemos aportar a esa unidad, creo que entonces las cosas esa unidad nos resultaría mucho más fácil. Así de que gracias, y aquí estamos unidos con otros amigos y nos bendice tanto el poder participar. Una alegría poder también participar en todo esto, y creo que deberíamos de ser muy conscientes y ponernos metas y retos, ¿verdad? Así como nosotros hemos podido extender nuestra mano a algunos amigos, a otras iglesias, también hemos necesitado de ellos, y creo que sería un buen mes, un buen momento para hacerlo un poquito más conscientemente y retar también a nuestra congregación, ¿verdad? A poder tener esa apertura, a poder tener ese servicio, esa mano amiga, extendernos en amor, que creo que lo necesitamos muchísimo. Y la verdad que es muy emocionante pensar que Jesús pueda ver que su iglesia en Guatemala y en todo el mundo está viviendo esa unidad por la cual Él pagó con alto precio, el alto precio de su vida, ¿verdad? Así que muy contentos y muy agradecidos también por la oportunidad de poderlo hacer. Muchísimas gracias. No cabe duda que el concepto de unidad en nosotros debería de nacer igualmente en el matrimonio. O sea, de alguna manera, ese sentido de la relación a la que Cristo nos llama en el matrimonio nos pone un gran reto, que es precisamente esa parte de cómo funcionar en unidad como matrimonio de cara a nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestros hijos. Y si esa parte se cumpliera, y Dios permita que esta campaña ayude a que logremos desarrollarlo más intencionalmente. Más adelante estaremos hablando en el programa de todos estos tópicos, pero verdaderamente si esta parte nosotros en el matrimonio, por la gracia de nuestro Señor, pudiésemos llevarla adelante, no tengo la menor duda que otra sociedad seríamos, de tal suerte que ese sentido de unidad lo reafirmamos y lo reiteramos como parte de este programa en el cual estamos queriendo profundizar en el tema del matrimonio. Les agradezco a sus conceptos, Claudia, Marlon, Ricky y Evelyn, porque de verdad creo que estamos avanzando, gracias a Dios y a las posibilidades que nos da de conversar de estos temas, en estas ideas que tanta falta hace para que las conversemos más en común, más dentro del cuerpo de Cristo, y consecuentemente podamos vivirla. Voy a entrar al tema de hoy. Vamos a hablar sobre la idea de una base sólida en la gracia de Dios. A riesgo de ser reiterativo, voy a leer un par de párrafos que quisiera que comentáramos precisamente para profundizar en ellos del libro de John Piper, que como saben es el que estamos siguiendo sobre el tema del pacto matrimonial. El matrimonio, entonces, dice, es un pacto entre un hombre y una mujer en el que se prometen fidelidad mutua en una nueva unión de un solo cuerpo mientras vivan. Este pacto, sellado con promesas solemnes, está diseñado para mostrar la gracia fiel al pacto de Dios. Este nuevo pacto de Cristo con su iglesia
fue creado y es sustentado por la gracia comprada por su sangre. Los matrimonios humanos tienen el propósito de mostrar la gracia del nuevo pacto. Una manera en que los esposos y esposas lo muestran es al descansar en la gracia de Dios, llevándola desde una experiencia con Dios vertical a una experiencia con el cónyuge en el plano horizontal. Dicho de otro modo, en el matrimonio usted vive cada hora en una feliz dependencia del perdón, la justificación y la futura gracia que Dios prometió, y la vuelca hacia su cónyuge a cada hora como una extensión del perdón, la justificación y la ayuda prometida por Dios. ¿Qué podemos agregar a esto, comentar sobre esto, Ricky y Evelyn, por favor? Creo que lo que aquí el autor nos trata de hacer, de veras, este es un libro que profundiza de una manera totalmente diferente, aborda el matrimonio de una manera diferente, pero aplicar la gracia en el matrimonio, como él dice, creo que es necesario y es la base, porque nos ha recordado durante el libro que esto modela la relación entre Jesús y su iglesia. Y la gracia es algo que vemos derramada de parte de Jesús hacia su iglesia todo el tiempo, ¿verdad? Y creo que ya lo hemos repetido anteriormente, pero gracia significa dar lo que alguien no merece, ¿verdad? A diferencia de misericordia, que es no dar lo que alguien merece, o sea, que se limita el castigo, por decirlo, o el juicio, mientras que la gracia es otorgar un regalo, algo inmerecido completamente, ¿verdad? Yo creo que esa es una forma en la cual el autor lo presenta, es realmente lindo. Bueno, si da tiempo ahí, la verdad es que sí, como estuvimos, y así creo que cerramos exactamente el programa de la semana pasada, hablando acerca de la gracia, y creo que definitivamente dentro del matrimonio, como usted decía hace un momento, don Juan, la unidad no solo debe darse a nivel de iglesia, sino que debe de comenzar por el matrimonio, por nuestra familia. Y la unidad es esto, se fundamenta en el amor, en la gracia, en la misericordia, en el perdón. O sea, son todos esos elementos que deben estar presentes para que nosotros podamos tener una relación como la que el Señor desea tener con nosotros. Y de eso se trata. Sabemos que no somos perfectos y que no es fácil, porque no queremos venir aquí a un programa a querernos hacer los santos y que para nosotros es fácil. No es fácil para ninguno de los que estamos aquí. Otorgar misericordia y otorgar gracia no es fácil, pero sí es el camino correcto, ¿verdad? Cuando nosotros lo hacemos, morimos muchas veces a nuestro deseo de justicia, a nuestro deseo de venganza, pero eso es lo que abre la puerta para poder tener una relación como la que el Señor quiere. Así que sí, creo que hoy vamos a internarnos en el tema de la gracia y de la misericordia, y estoy seguro que va a ser una bendición para todos, porque nosotros somos testigos de lo que es una vida como resultado de la gracia y la misericordia de parte del Señor. Y si Él lo hizo por nosotros, la manera natural debería de ser que nosotros lo hagamos por los demás, a pesar de que, una vez más, no siempre es fácil. Particularmente con el cónyuge. Marlon y Claudia, ¿qué nos dice la idea de la centralidad del perdón y la justificación por la gracia en el contexto del matrimonio? ¿Cómo podemos nosotros hacer esos criterios terrenales para nosotros, que los comprendamos mejor? Esta idea del perdón y la justificación por la gracia. Definitivamente el hogar y la relación entre esposos es donde más requiere la manifestación genuina de que somos hijos de Dios o de que somos cristianos. A veces Claudia me dice, yo veo que con la gente de la iglesia tenés paciencia y conmigo no. Yo le digo, es que con ellos no vivo 24 horas, ¿verdad? Y esa relación constante muchas veces de estarnos viendo tal cual somos y de vivir sin caretas, demanda esa presencia constante del perdón y también de la gracia. Dice la Escritura que el amor cubre multitud de pecados, y creo que el amor tiene esos dos ingredientes: la gracia, que nos permite al final aceptarnos como somos, y el perdón para poder vivir soportando esas cosas que no son difíciles de sobrellevar en el uno para con el otro. La lectura está hermosa, de verdad que es demasiado reveladora, inspiradora, porque creo que y nos cambia la idea con la cual nosotros entramos en esta relación matrimonial, ¿verdad? Pensamos que nos casamos para ser felices, para estar bien, para ya no estar solos,
pero cuando entendemos el fundamento escritural del propósito que Dios le da al matrimonio, de verdad que es impresionante ver que si no están estos elementos, como bien lo mencionaba Evelyn anteriormente, si no está la gracia, de verdad, no podríamos llevar una vida matrimonial. Y entonces hace tanto sentido, ¿verdad? Creo que nuevamente el objetivo del programa a mí me hace mucho sentido, ¿verdad? De poder regresar a la escritura, y si no es regresando a la escritura, de verdad que no vamos a entender el matrimonio, no va a funcionar, y por eso nos vamos a frustrar tanto en esta empresa, en esta relación, ¿verdad? En la que estamos ya involucrados, y definitivamente la gracia es el elemento central, no solamente de nuestra vida cristiana como hijos de Dios, sino que lo podemos aplicar a las demás relaciones, y en este caso, pues, al matrimonio. De verdad que la lectura está siendo demasiado impresionante y estamos aprendiendo muchísimo. Ahora, esta relación, Ricky y Evelyn, vertical, que evidentemente es la relación nuestra con Dios como matrimonio, o sea, una vez unidos, una vez el matrimonio nuestro consumado con nuestra pareja, supone que debemos manejar de manera permanente una relación vertical con Dios, que a su vez es la que nos permitiría ir a una relación horizontal en donde el perdón y la justificación por la gracia prevalecieran. Ahora, ¿qué es lo que impide que esto ocurra de acuerdo a la experiencia de ustedes? Tenemos 3 minutos para contarlo. Sí, comienza precisamente con eso, cuando nosotros descuidamos y nuestra relación personal con el Señor. Me recuerdo que el programa pasado hablábamos del triángulo, ¿verdad? Famoso, que nos gusta hablar, que nosotros, si ponemos a Dios en la parte de arriba del triángulo y nosotros en los extremos, en la medida en la que nosotros caminamos en pos de Dios, nosotros mismos como esposos nos vamos haciendo cada vez, nos vamos juntando cada vez más, ¿verdad? Es la manera orgánica de trabajar la unidad dentro del matrimonio. Entonces sí, no podemos nosotros tratar de mejorar nuestra relación entre esposos si no trabajamos en nuestra relación con Dios, porque es esa relación la que nos va a nosotros permitir crecer en amor, crecer en perdón, crecer en misericordia, en gracia. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros lo experimentamos, entonces nos es más fácil el poder entonces hacerlo con nuestra esposa o nuestro esposo. Así que definitivamente creo que por ahí comienza. Si no trabajamos en nuestra relación con Dios, va a ser cada vez más difícil. Yo solo diría en la parte práctica el egoísmo. Yo creo que si soy muy honesta y pensando en mí, no estoy diciendo nada de Ricky, estoy pensando en mí, creo que el mayor obstáculo cuando he tenido más problemas en mi relación con Ricky es porque he sido egoísta y siento que no merezco esto, siento que es injusto, siento que, ¿verdad? Entonces, cuando me centro en mí es el problema, ¿verdad? Por eso yo creo que la relación vertical y el reconocer que el único que merece todo es Dios, que Él es el único justo, o sea, cuando yo centro mi mirada en el Señor, entonces me ubico, dirían mis hijos, y con eso mi relación horizontal, primero con mi esposo, es mucho más fácil porque yo me quito del camino, ¿verdad? Yo soy la que estorbo en la relación regularmente con mi egoísmo. Gracias. Terminamos este primer segmento solo recordando ese triángulo que creo que gráficamente nos ilustra de una manera muy clara esa búsqueda de esa relación de cada uno de nosotros acá abajo, persiguiendo a Dios en esa relación vertical para que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra, así como se hace en el cielo, tal cual en el Padre Nuestro nos lo recuerda. Regresamos en un minuto. Inspiración por la familia. Hola, les saluda Omar Morillo, el conductor y productor del programa Vida Dura. A todos los socios honorarios del Canal 27 que a través de los años han estado invirtiendo en esta obra del reino. Bueno, simplemente les motivo a que ustedes continúen sembrando su grano de arena para este trabajo que el Canal 27 ha realizado por años y que con la bendición de Dios seguirá realizando. Hasta pronto. Inspiración por la familia.
Muy buenas noches nuevamente, mis amados hermanos, hombres y mujeres nacidos de nuevo, socios honorarios de Canal 27. Muchísimas gracias por estarnos acompañando a todos y cada uno de ustedes en esta conversación que, gracias a Dios, es interesantísima para todos. Para nosotros en particular, he de confesarle, como lo dice nuestra pareja de esposos, Godoy y Chacón, estamos aprendiendo también. Es parte de una revisión interesante de un documento que el pastor John Piper en un libro que se llama Pacto Matrimonial ha desarrollado y que recomendamos leer y buscarlo en las páginas web. Ahí lo pueden encontrar, o quizás en alguna librería de nuestras iglesias cristianas. Este Pacto Matrimonial profundiza muchísimo en las ideas que la Biblia tiene para entender de una mejor manera nuestro matrimonio y nuestra vida matrimonial, porque recuérdese que a partir de un matrimonio sano, conducido dentro de las ideas que la Biblia establece para ello y que Dios nos conmina a seguir, está esta hermosa posibilidad de que podamos nosotros enriquecernos con todo esto. Ahora vamos a entrar a este segundo segmento en donde se plantea una pregunta y dice: ¿es relevante la ira de Dios para el matrimonio? Leo el párrafo que John Piper plantea. Vamos brevemente al fundamento de esta verdad en Colosenses, dice. Comenzaremos como Colosenses 3:6. A causa de estos pecados viene la furia de Dios. Si usted dice: lo último que quiero escuchar en relación a mi turbulento matrimonio es de la ira de Dios, es como si un pescador frustrado en la costa occidental de Indonesia el 26 de diciembre de 2004 hubiera dicho: lo último que quiero escuchar con respecto a mi turbulento negocio de pesca es de un maremoto. Lo que muchos matrimonios necesitan exactamente es tener un profundo entendimiento y temor de la ira de Dios, porque sin ellos el evangelio se diluye a meras relaciones humanas y pierde la gloria bíblica, su gloria bíblica. Sin un panorama bíblico de la ira de Dios, usted estará tentado a pensar que su ira, su enojo, contra su cónyuge es simplemente demasiado grande para superar, porque usted nunca ha probado realmente lo que es ver una ira infinitamente mayor ser vencida por la gracia, es decir, la ira de Dios contra usted. A ver, Ricky, ¿cómo le entramos a esta parte de la ira de Dios? Porque ciertamente yo en lo personal raras veces pienso en ella, o sea, suena raro. Qué bueno aparentemente. Que juntó a Ricky, don Juan. La verdad es que es impresionante. Y como comentamos, es un material que nos lleva a pensar mucho más profundo acerca del matrimonio que lo que tal vez habíamos leído en otros materiales. Y sí, definitivamente, ¿verdad, Juan? Nosotros creemos siempre que somos, que merecemos la justicia humana, por supuesto, pero no quisiéramos la justicia de parte de Dios sin la gracia y la misericordia del Señor, ¿verdad? Y eso es exactamente lo que nos pasa. Entonces, la verdad es que esta reflexión es bien interesante, porque si nosotros nos creemos merecedores de aplicar la ira dentro de nuestra relación, o sea, qué tremendo que el Señor nos diera una probadita, ¿verdad? Y nos dijera: ok, Ricky, está bien, tú quieres, ¿verdad? O sea, practicar la ira, ejercer la ira en tu matrimonio, yo voy a darte un poco de esa ira que tú merecerías. O sea, sería verdaderamente espantoso, ¿verdad? Porque o sea, ni siquiera hay una comparación de lo que yo podría hacer con Evelyn a lo que Dios puede hacer conmigo. Entonces, creo que sí, es una reflexión extraña, pero creo que sí nos lleva de verdad a profundizar en lo importante que es el estar agradecidos en todo momento con el Señor, porque no nos ha dado lo que nosotros merecemos, ¿verdad? Evelyn hace un momento decía, y nos gusta ponerlo de una manera muy sencilla, no sencilla, muy simple, pero profunda, y es misericordia, es eso, es no recibir lo que merecemos, y es lo que Dios hace con nosotros a través del sacrificio de Jesús, y es lo que nosotros tenemos que hacer en realidad como hijos de Dios, pero en nuestro matrimonio, pues primeramente, el poder practicar esa misericordia. Así que sí, extraño, el concepto me pareció súper genial, no es fácil de digerir, creo yo,
pero creo que nos ubica, de verdad, en la misericordia del Señor para nosotros. Yo esa es la expresión que usaría. Yo creo que John Piper a través del libro nos ubica constantemente. Yo tampoco había pensado jamás en aplicar la ira de Dios comparada con la ira que puede haber entre una relación de esposo y esposa, pero definitivamente Jesús dijo, ¿verdad? Él es el novio y la iglesia es su esposa, y él hubiera podido aplicar ese mismo concepto y al contrario, escogió la gracia, ¿verdad? Y yo creo que ese es el reto que nos pone aquí John Piper, ¿verdad? O sea, al comparar nuestra relación con Dios y nuestra relación matrimonial, nos está subiendo el estándar, ¿verdad? Yo creo que Jesús es lo que hace constantemente, honestamente, qué pecado que pudo haber cometido nuestro esposo merece más ira de la que Dios podría otorgar a nuestra conducta, ¿verdad? Eso creo que nos ubica, esa es la palabra que yo usaría para este material. Excelente. Marlon y Claudia, evidentemente en la vida real, y todos nosotros lo hemos pasado en algún momento, hay niveles de enojo y hay niveles de ira con nuestro cónyuge que obviamente hemos sentido, hemos tenido y se nos provoca y probablemente seguirá ocurriendo de alguna manera. Esta forma de superarlo, esta forma de verlo, nos ayudará a, como estamos platicando, a buscar cómo superar esa limitación humana que tenemos, ese egoísmo que sentimos, esa manera de ser en la cual herimos y tratamos a nuestras esposas o esposos de una manera poco prudente, poco sabia, o simplemente no extendemos perdón en la oportunidad en que deberíamos de hacerlo. ¿Qué nos pueden extender de criterios ustedes al respecto? Definitivamente fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios y nosotros tenemos ira porque Dios en algún momento la puso en nosotros. En la Biblia se nos llama a que si bien nos podemos airar, dice que no pequemos airados, ¿verdad? Entonces no tenemos como hijos de Dios el suprimir la ira porque está ahí en nosotros. Y la ira en algún momento puede llevarnos a hacer cosas que en un estado normal no haríamos, cosas positivas, cosas buenas, ¿verdad? Como asumir una determinada decisión que en un tiempo de tranquilidad no tomaríamos. Pero en cuanto a la relación, Dios dice que en su palabra que aunque su ira puede llegar en la mañana, será su gracia y su favor la que estará con nosotros, ¿verdad? Y por lo mismo también a nosotros se nos llama a que si nos airamos, que no dure nuestra ira todo el día, ¿verdad? Sino que dice no se ponga el sol sobre vuestra ira o vuestro enojo. Quiere decir que al igual que el Señor que se siente airado en algún momento, su gracia y su favor es nueva cada mañana. Nosotros de la misma manera cada día podemos venir y traer nuestro enojo, nuestra ira y reconciliarla, ¿verdad? Sin importar lo que haya sucedido, porque al final no importa qué tan grande, y esto me gusta a mí del Señor, pensar que nada de lo que nosotros hagamos le sorprende a Él, le toma por sorpresa, ¿verdad? Y Él siempre por lo mismo está dispuesto a perdonarnos. No importa lo que suceda, al siguiente día nosotros amanecemos, y si amanecemos es porque su gracia y su favor está siendo manifestada en nuestras vidas por encima de la ira, ¿verdad? ¿Quién se mantendrá de pie ante su ira? ¿Verdad? Creo que nadie. Pero gracias a Él, entonces, una vez más, por su gracia y su favor. De verdad que este libro nos saca de nuestra zona de comodidad y estamos quizás tan acostumbrados a escuchar que Dios es amor, pero descartamos o se nos olvida, dejamos quizás en una parte muy atrás de nuestra mente y de nuestro corazón, que Él también es fuego consumidor, y por eso es tan necesario ir a las Escrituras. Vemos al Señor contra su pueblo Israel, ¿verdad? Y muchas veces Él era tan duro, tan su castigo hacia ellos, ¿verdad? Entonces no podemos quitar esa faceta también de nuestro Dios, y como bien dice Marlon y los esposos Chacón, Dios nos muestra también una faceta interesante sobre el matrimonio a través del ira y del enojo. Otra cosa que yo podía ver mientras leíamos es que el enojo o la ira es una emoción en el ser humano y es importante porque nos dice que algo está mal, ¿verdad? Cuando nos sentimos enojados, nos sentimos airados, quiere decir que algo está mal, algo no está bien.
Entonces, como bien decía Marlon, Jesús nos enseña que cuando nos airemos no pequemos, ¿verdad? Jesús nos lo enseñó así, pero entonces creo que ese sentimiento de ira y de enojo creo que nos ayuda a entender que algo está mal en la relación, algo está mal en nosotros, ¿verdad? Y que es algo que podemos nosotros resolver a través de su gracia otra vez. Entonces creo que esta emoción de la ira es interesantísimo, cómo lo aborda el autor con respecto a nuestro Padre, y no lo podemos sacar de la ecuación, ¿verdad? Tenemos que incluirlo y lograr ver cómo lo hacemos funcionar en el matrimonio. De verdad que esto nos saca de nuestra zona de confort, y también, como dice Evelyn, súper identificada, nos ubica, ¿verdad? Muy, muy interesante. Y hace evidentemente más profundamente necesaria para nosotros esa relación vertical permanente, constante, o sea, Dios en nosotros todo el tiempo. Voy a leer un par de párrafos sobre el cual ya John Piper dice, hablemos de la ira de Dios y su eliminación. Toma Colosenses 2 del 13 al 14. Pablo escribe una de las cosas más maravillosas que uno puede imaginar, dice. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándolas en la cruz. Estas últimas palabras son las más importantes. Dios anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y las eliminó clavándolas en la cruz. ¿Cuándo ocurrió esto? Hace 2000 años. No ocurrió dentro de nosotros y no ocurrió con nuestra ayuda. Dios lo hizo por nosotros y fuera de nosotros, antes de que hubiéramos nacido. Esta es la gran objetividad de nuestra salvación. Asegúrese, dice, de entender la más maravillosa y asombrosa de todas las verdades. Dios tomó el registro de todos los pecados que lo hacían a usted merecedor de la ira. Los pecados son ofensas contra Dios que provocan ira. Y en lugar de ponerlos frente a su cara y usarlos como justificación para enviarle al infierno, Dios los puso en la palma de la mano de su Hijo y los atravesó con una púa, clavándolos en la cruz. Es una declaración audaz y gráfica. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros, clavándolas en la cruz. ¿Cómo profundizamos en esto ya en un entendimiento más nuestro, más humano, más terrenal, Evelyn y Ricky? Otra vez es impresionante la forma en la que él logra como vincular la salvación con el matrimonio, ¿verdad? De verdad que el Señor le dio una visión diferente al autor. Y creo que lo primero, como usted dice, don Juan, es que esa relación vertical, tenemos que comprender de qué se trata la salvación, de qué se trató la cruz, porque a veces creo que lo simplificamos mucho, ¿verdad? Tal vez el día que nosotros conocimos a Jesús, nos presentaron el mensaje de salvación, fue relativamente fácil y creo que Dios lo dispuso así, pero creo que es nuestra oportunidad y nuestro privilegio profundizar en comprender de qué se trata la salvación y lo profunda que es, ¿verdad? ¿Cómo explica él que esa acta fue anulada y clavada en la cruz? Pero cómo lo pone de lindo, ¿verdad? Él puso el acta de esos pecados que eran los pecados que Evelyn había hecho, o sea, las ofensas que yo he cometido en contra de un Dios santo y justo, perfecto, que no merecía nada de lo que yo he hecho en mi vida, los puso en la palma de su Hijo, en la mano, y fue esa palma con esa acta clavada en la cruz, y ahí quedaron mis pecados y fue anulada el acta, ¿verdad? Y algún día tal vez hablamos de eso, pero Pablo presenta una imagen de la ley romana que es muy clara y es literalmente, yo llevo en mí una nota que dice, Evelyn no debe nada, y lo hizo Jesús. Y eso lo trae él al matrimonio y nos dice, esa es la forma en que yo quiero que ustedes traten a la persona que está con ustedes. O sea, vivir en el matrimonio es la expresión máxima de la salvación, ¿verdad? Es amar a la otra persona y poner ese perdón que Jesús pagó, sobrellevando también a la persona. Acabo de leer algo, perdón que me tome un minuto más, y decía, nosotros tenemos que amar a las demás personas y en especial a nuestro esposo porque estamos en una mejor posición de poder amarlos, ¿verdad? Es como
porque tenemos la salvación, o sea, porque somos salvos, porque Dios nos ha perdonado, estamos en una mejor posición de amar a nuestro cónyuge. Y yo creo que eso aplica para él también, ¿va? Esto no es, me aprovecho porque como mi esposa es cristiana, entonces hago lo que se me da la gana, o viceversa, ¿va? Como mi esposo es cristiano, entonces me aprovecho. No, esto es una responsabilidad personal. Dios redime el matrimonio a través de la redención de cada uno de nosotros, y eso es lo que es tan maravilloso. Y la figura que se usa, y a mí me gusta mucho recordarlo, porque tal vez nosotros ahora leemos así, ¿verdad? O sea, esa acta de nuestros pecados fue clavada en la cruz del Calvario, pero eso viene porque literalmente en ese momento, cuando uno, ahora usaríamos el término, hipotecamos la casa, por ejemplo, pero cuando sacaba un préstamo, se ponía como garantía la casa, entonces en uno de los lados de los dinteles, de los postes de la entrada de la puerta de la casa, se clavaba un edicto, o sea, literalmente era un documento que decía que esa casa estaba hipotecada, pero cuando se pagaba el préstamo, del otro lado, en el otro poste, se clavaba un acta que decía que esa casa ya había sido pagada, que el préstamo había sido pagado. Entonces es lindo porque literalmente lo que Jesús hizo fue eso, fue clavar esa acta que era contraria para nosotros y Dios la clavó en la cruz con Jesús, y lo que dice es eso, o sea, fue pagado, porque miren, se nos ha presentado mucho que la salvación es gratis, y definitivamente para nosotros lo es, pero no fue gratis, costó la sangre de Cristo Jesús. Entonces, que no se nos olvide, porque no es algo de que, verás, solo, olvidémoslo, no, Jesús tuvo que pagar por eso, y por eso es que hoy podemos decir que nuestros delitos y pecados están clavados en la cruz del Calvario. Así que, una vez más, es la representación de lo que Dios desea que nosotros hagamos entre nosotros, y alguien tiene que pagar por eso, y muchas veces nosotros tenemos que venir, de verdad, y morir a nosotros mismos y decir, ok, yo tendría el derecho de vengarme humanamente, pero yo decido morir a mí mismo, ¿verdad? A través del poder que me da el sacrificio de Jesús, y decir, ok, voy a clavar esa acta que le era contraria a mi cónyuge, ¿verdad? La clavo yo en la cruz, ahí lo dejo, ¿verdad? A través del sacrificio de Jesús, pero de eso se trata. Y lo lindo es que no es una vez, sino que es constante, ¿verdad? O sea, de eso se trata la relación del matrimonio. Excelente, muchísimas gracias. Vamos a cerrar aquí este segundo segmento, trayendo nada más a colación la idea de la campaña en la que la Iglesia Cristiana Evangélica, o al menos parte de ella, está trabajando el Juntos y en Armonía para la Gloria de Dios. Contempla precisamente que el movimiento y todas las iglesias y los ministerios que están participando integren mucho más la posibilidad de una enseñanza en distintos ámbitos de la fe. El matrimonio es uno de ellos, la familia es otro, como componentes relevantes en los cuales hemos de profundizar en nuestras congregaciones y en nuestras iglesias. Dios permita que en las congregaciones activas y participando, y las que se vayan sumando, y los líderes que se vayan sumando, y el cuerpo de Cristo que se vaya sumando, permita profundizar en todos estos tipos de enseñanzas, porque conlleva estos beneficios de verdad, tener una profundidad mayor en las ideas grandes y hermosas que el Evangelio tiene para nuestra vida. Regresamos en un minuto al tercer segmento y cierre del programa. Inspiración por la familia. Amados hermanos, muy buena noche y muchas gracias por el favor de su atención. Me permito, desde la dirección y coordinación del programa Inspiración por la Familia, pedirle su apoyo para que pueda ser un socio honorario, y si ya lo es, pueda usted promover que alguien más se sume a este esfuerzo importante para que Canal 27 pueda continuar con el apoyo que hasta ahorita tiene, pero siempre se necesita bastante más para poder seguir llevando la programación de Canal 27 a sus hogares. Dios le bendiga y muchísimas gracias. Inspiración por la familia. Muy buenas noches a nuestros hermanos amados, hombres y mujeres nacidos de nuevo que están en sus hogares viendo este programa, y Dios quiera comentando y alimentándonos juntos de cómo vamos avanzando en el entendimiento de este hermoso
esta hermosa creación de Dios que es el matrimonio y la manera en que lo hemos venido viviendo y la manera en que podemos seguirlo viviendo, transformándolo, enriqueciéndolo, desarrollándolo más profundamente de acuerdo a la palabra de Dios. Hay un tercer concepto que me encantaría que pudiésemos examinar en este segmento y dice, la justificación va más allá del perdón. Este es otro concepto que me llamó poderosamente la atención. Leo el párrafo que para tal efecto nos escribe John Piper en su libro Pacto Matrimonial. Si nos adentráramos aún más en el Nuevo Testamento y tomamos lo que entendemos acerca de la justificación en Romanos, por ejemplo, podemos decir algo más. La justificación va más allá del perdón. No solo somos perdonados a causa de Cristo, sino también que Dios nos declara justos debido a Cristo. Dios requiere dos cosas de nosotros: castigo por nuestros pecados y perfección en nuestras vidas. Nuestros pecados deben ser castigados y nuestras vidas deben ser justas, pero no podemos soportar nuestro propio castigo. Se refiere al Salmo 49, 7 y 8. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. No podemos suplir nuestra propia justicia. No hay ni un solo justo, ni siquiera uno. En Romanos 10, 3, 10. Por lo tanto, Dios en su inconmensurable amor por nosotros nos dio a su propio Hijo para hacer las dos cosas. Cristo lleva nuestro pecado y Cristo es también nuestra justicia. Cuando recibimos a Cristo, según Juan 1:12, todo su castigo y toda su justicia son considerados como si fuesen nuestros. A ver, ¿cómo ampliamos estos criterios, amados hermanos Ricky y Evelyn? Ala, don Juan, la pregunta difícil no la puso. A mí la verdad es que la palabra justificación es una palabra que siempre me ha llamado mucho la atención y aplicarla en el matrimonio es bien interesante. Recuerdo haber leído en algún momento un material que explicaba que la palabra justificación se aplica a los textos cuando se escriben, ¿verdad? Ahora ya no lo notamos mucho porque de una vez en los programas tenemos un botoncito donde se justifica automáticamente, pero los que usamos máquina de escribir sabemos que los textos nos quedaban bien de un lado, pero del otro quedaban todos torcidos. Era una cuestión así porque estaba no justificado el texto. Y eso quiere decir que se veían las imperfecciones, ¿verdad? Entonces, cuando aplicamos eso a nuestra vida, nos damos cuenta que Jesús no solo nos da el lado, ¿qué sería? Izquierdo del margen, porque su salvación nos hace perfectos instantáneamente, pero a medida que va escribiendo nuestra vida, la justificación también nos hace rectos del otro. Entonces, nosotros estamos en medio y es nuestra vida, pero Él pone la base y Él pone el final, y es por eso que Él habla, ¿verdad? Que Él no ha terminado la obra aún, sino que la va a seguir hasta el momento de la perfección. Y es lindo pensar nuevamente, miren, algo que yo he entendido a través de este material es que Jesús sana los matrimonios, justifica los matrimonios, redime los matrimonios a través de la justificación, la santificación del individuo. Y esto no es como que mágicamente Dios va a venir a justificar nuestro matrimonio, sino que Él va a hacer la obra en nosotros como personas, como mujeres, y lo va a hacer en nuestro esposo, y eso va a dar a luz una obra maravillosa de Dios, ¿verdad? Pero la justificación es una palabra muy interesante de aplicar, porque lo que hace es que cubre la multitud de fallas, como decía Marlon. Creo que eso es una buena forma de decir cómo es la justificación. Y que gracias a Dios no depende de nosotros, ¿verdad? Por supuesto, nosotros al haber sido comprados por la sangre de Cristo, comienza una vida nueva, y en realidad sí requiere de nuestro esfuerzo, pero la justificación viene a través de Jesús, ¿verdad? Y de eso es de lo que nosotros podemos aferrarnos, y lo lindo es que por eso Él vino, y Él es el único puente, dice la Biblia. Por eso de veras, Él es ese vínculo entre nosotros los humanos y Dios, en lo celestial, porque Él nos dice la Biblia y hace la aclaración, Jesucristo, y habla y dice hombre, porque Él tuvo que venir y hacerse humano, tuvo que tomar un cuerpo, porque la redención de pecados, la redención de pecados requiere el sacrificio
y es a través de la sangre. Y Jesús luego tenía que tomar un cuerpo humano para poder tener sangre incluso, porque literalmente necesitaba derramar su sangre para la justificación de nuestros pecados. Así que yo creo que esa es una medida en la que nosotros vamos entendiendo lo maravilloso que es el plan de redención y el sacrificio de Jesús. Nosotros entonces nos va siendo menos difícil o más fácil, dependiendo del lugar donde estemos en nuestra caminata, el poder hacerlo, o sea, irlo haciendo con nuestro cónyuge, ¿verdad? Si no entendemos el sacrificio de Jesús y no estamos agradecidos por lo que Él hizo por nosotros, va a ser muy difícil que nosotros estemos dispuestos a hacerlo por nuestro cónyuge. Así que, de veras, miren, de esto podríamos hablar semanas, ¿verdad? Es genial el material. Claudia. De verdad que esta palabra perdón nos llama tanto, ¿verdad? Y pensaba yo mientras leía la importancia que nosotros, pues desde nuestras iglesias, desde nuestros prematrimoniales que demos o lo anunciamos, ¿verdad? No podemos entrar en el matrimonio sin el concepto de parte de Dios a nuestros corazones de que fuimos perdonados, pero que también somos deudores de ir extendiendo el perdón, en el caso del matrimonio, a nuestro cónyuge. Y es algo que Jesús hizo por nosotros, que Dios hizo por nosotros y que nosotros no estábamos ahí. Lo que nosotros aportamos básicamente fue el pecado, nuestros pecados. Y Dios en su infinito amor y su gracia, ¿verdad? Ese favor que no nos merecíamos, pone el castigo sobre su Hijo Jesús, y es a través de su sangre que nosotros obtenemos el perdón. Entonces, ¿cómo es de necesario que nosotros profundicemos como hijos de Dios, nacidos de nuevo, en este concepto del perdón? Y que sí o sí lo vamos a tener que traer al matrimonio, ¿verdad? Por eso nos cambia esta lectura, el paradigma que quizás, o la visión tan corta y tan pequeña que tenemos del matrimonio, y es un llamado a que como parejas, como matrimonios, podamos ir abriendo nuestra perspectiva del matrimonio y trayéndolo más a las escrituras, y lo que Cristo hizo por nosotros no es solamente en lo individual, sino que también lo hizo para que podamos vivir una vida matrimonial plena y bendecida. Los conceptos de justificación, santificación, perfeccionamiento, de verdad, traídos al matrimonio, para mí son totalmente nuevos, ¿verdad? Yo pensaba algo, muchas veces cuando en algún momento se nos presentaban matrimonios con problemas, una pareja, a veces lo que pedíamos es, mire, usted debe de ignorar. Pero yo veía algo bien interesante hoy. La verdad es que Dios no decidió ignorar nuestro pecado. Dios lo llama, y cuando dice que incluso los escribe en esa acta de decretos que nos era contraria, pero después sobre ellos decide manifestar su perdón, su gracia y su amor. Y creo que aquí hay algo bien interesante que como pareja creo que podemos poner en práctica para poder vivir dentro de esta justificación, y es no ignorar, porque muchas veces se llama, ay, usted ignore a su esposo con esas cosas, hombre, usted ignore a su esposa. No, Santiago dice, confesaos vuestras ofensas para que seáis sanados, ¿verdad? Entonces creo que entender eso de parte de que podamos crear una relación de confianza en la cual yo pueda decirle a mi esposa, te fallé en esto, o reconocer, yo estoy fallando en esto, y que por el otro lado, en lugar de recibir un sí, sos esto, sos lo otro, con todo el nudo en la garganta y todo, que se pueda decir, ok, entiendo y decido perdonarte de la manera que Cristo me perdonó. Creo que sería una forma muy práctica y a la vez muy, muy bíblica, de acuerdo a lo que estamos viendo, de mantenernos en una relación de perdón, de amor y de gracia. Seguro. Y es precisamente donde vamos a entrar ahorita. La justificación llevada hacia afuera, dice Piper. Esta es la realidad vertical de Dios hacia nosotros, que debe ser llevada horizontalmente hacia afuera, a nuestros cónyuges. Si el matrimonio va a mostrar la gracia fiel y cumplidora del pacto, veamos esto en Colosenses 3:12 al 13, dice. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros.
Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, dice, así que ustedes deben perdonar a su cónyuge. Así como el Señor es comprensivo con usted, así también debe usted ser comprensivo con su cónyuge. El Señor es comprensivo cada día cuando no cumplimos con su voluntad. Efectivamente, la distancia entre lo que Cristo espera de nosotros y lo que logramos es infinitamente mayor a la distancia entre lo que esperamos de nuestro cónyuge y lo que logra él o ella. Cristo siempre perdona y soporta más que nosotros. Perdone como usted ha sido perdonado. Sea comprensivo como Cristo es comprensivo con usted. Esto es válido, ya sea que su cónyuge sea creyente o incrédulo. Que la medida de la gracia de Dios para con usted en la cruz de Cristo sea la medida de su gracia para con su cónyuge. Ricky y Evelyn, ¿cómo ampliamos estas posibilidades reales de poderlo hacer? Porque ahí está la clave, ¿no? O sea, ¿cómo logramos nosotros darle vida más frecuentemente en nuestra vida matrimonial o que sean hábitos, maneras de ser que se vayan volviendo cultura? ¿Verdad? La verdad, cuando se habla de justificación es interesante, y Marlon dijo algo que verdaderamente es importantísimo, y es: la Biblia no nos llama a nosotros a pasar por alto las cosas. O sea, no es como que así quedó, como se usa mucho, de el tiempo todo lo cura, déjalo. No, Claudia dijo hace ya un buen rato, usó un término, dijo: hay que resolver, y de eso se trata. Pero la justificación es necesaria porque sí tiene que haber justicia. Lo que pasa es que generalmente creemos que esa justicia depende de nosotros como humanos. Y lo que tenemos que hacer, que igual, o sea, suena fácil, pero no necesariamente lo es llevar eso al Señor, porque Él es el único que puede hacer verdaderamente, y que puede hacer verdadera justicia, y que puede hacer esa justificación en nosotros. Nosotros no podemos hacerlo, don Juan, pero sí requiere de que haya una justificación. Ya no podemos dejarlo así, porque si no vamos trabajando en nuestro matrimonio, en nuestra relación, no vamos a poder llegar al lugar donde el Señor tiene para nosotros. Entonces hay que hacerlo, pero es extraño. Tenemos que hacerlo, pero recordando que no depende de nosotros, sino que hay que ponerlo en las manos del Señor, ¿verdad? Entonces eso no es una actitud pasiva, sino todo lo contrario. Es una actitud activa, pero esperando en Él, o sea, poniéndolo en Él. Miren, aquí creo que podríamos testificar todos, pero por lo menos yo puedo hablar muy claro. Yo sé lo que es tratar de arreglar las cosas a mi manera en mi matrimonio, y sé también lo que es dejar en las manos del Señor aquello que yo no puedo cambiar en mi esposa. Y yo he visto al Señor obrando, y Evelyn lo ha visto obrando en mí. Entonces es impresionante de veras cómo esa actitud que parecería pasiva no lo es activa, porque lo estamos poniendo en manos del Señor, pero haciendo la parte que nos toca. Entonces, sí, requiere de justificación, ¿verdad? En resumen, pero no de nuestra justificación, sino que la justificación que viene a través de Jesús. Sí, yo le sumaría a eso lo que Pablo nos dice en Romanos, que es devolver bien a cambio de mal. Y dejar en las manos del Señor la venganza, porque Marlon lo dijo, ¿verdad? O sea, el diseño o la imagen de Dios en nosotros es poder sentir ira, poder sentir enojo por la injusticia, porque no queremos decir que no hay matrimonios o que nosotros mismos hemos cometido ofensas y pecados en contra del otro, mayores o menores, pero hay. Entonces digamos que es válido el sentirnos ofendidos, pero es nuestra decisión y nuestra oportunidad por esa relación vertical que tenemos con Dios. Y bueno, tendría que subirlo a es nuestra obligación, porque de hecho no es una sugerencia de Dios el que perdonemos a los demás, es un mandato. Entonces, pero pareciera como que eso no incluye a nuestro esposo en el caso de las mujeres, y a la esposa en el caso de los hombres, ¿verdad? O sea, todos hay que perdonarlos, pero a mi esposo, vamos a ver si se lo gana. Y no es así, ¿verdad? Entonces, realmente es un concepto que es muy importante, y es constantemente, usted lo dijo, ¿cómo lo vivimos? Decisiones constantes. Y acabo de leer a alguien que decía, si es necesario tomar esa decisión cada 30 segundos, tenemos que tomarla, porque ese es el mandato de Dios para nosotros. Bueno, en el Padre Nuestro otra vez también Jesús nos recordó: perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. A ratos creo que también dejamos como que muy pequeño el significado de esa oración y de esas expresiones, pero ciertamente aplicado ahorita al tema del matrimonio es una realidad. O sea, si nosotros logramos, digamos que perdonar y tener esa capacidad de justificar y de amar de esa manera a nuestro cónyuge, las cosas probablemente serían muy diferentes. Claudia creo que algo mencionaba al respecto. ¿Qué nos dice Claudia?
Licenciado, de verdad que el tema está buenísimo y pensaba yo algo con respecto al perdón. Pensamos que definitivamente cuando nos casamos vamos a tener que perdonar, pero nunca nos imaginamos ya metidos en la aventura del matrimonio el nivel de perdón que vamos a necesitar. Y nunca vamos a poder perdonar nosotros en nuestras propias fuerzas. Nunca vamos nosotros a poder estar en paz con Dios y con nuestro cónyuge si lo queremos hacer en nuestras propias fuerzas. Creo que Ricky lo mencionaba también. Creo que debe de ser algo que nosotros debemos de traer al Señor. Y debemos de entrar con esa mentalidad y esa visión, que definitivamente, así como nosotros vamos a fallar, definitivamente vamos a ofender, así nosotros nos van a fallar y van a cometer ofensas en contra de nosotros. Entonces, es a través del perdón de Dios en Cristo Jesús que nosotros vamos a poder perdonar. En nuestras propias fuerzas nos vamos a quedar muy corto, o va a ser muy pocas o muy mínimas las ofensas que en nuestra capacidad de perdonar, humanamente hablando, vamos a poder hacer. Pero es a través del perdón de Dios, a través de Cristo Jesús, que sí vamos a poder extender un perdón genuino y un perdón como el que Dios nos perdonó a nosotros. Pues quizás no es la misma dimensión, pero sí las mismas características. Y creo que Pablo lo dice, somos deudores. Es decir, Dios nos perdonó y nosotros nos comprometemos. O sea, es un compromiso que tenemos de extender el perdón a los demás. Y quizás entre más lejana es la relación, más fácil es eso, extender ese perdón. Pero cuando es con mi esposo, cuando es con mi esposa, el grado de dificultad se sube, porque es una ofensa muy directa, es una ofensa muy, muy cercana y somos deudores. Entonces, definitivamente es un llamado a las parejas a perdonarnos los unos a nosotros, así como Dios nos perdonó a nosotros. No es nuestra capacidad humana, sino es a través del perdón y la gracia de Dios en nosotros, tenemos la capacidad de extenderlo hacia el cónyuge. Cuando yo era niño en la iglesia, crecí, los domingos en la tarde había un tiempo para testimonios y siempre pasaba una hermana muy, muy peculiar, ¿verdad? Y ella había perdido un hijo en esa semana y entonces ella pasó el domingo por la noche y dijo lo siguiente: el dolor que estoy experimentando por la pérdida de mi hijo es tan grande que ni Dios lo ha sentido, dijo. Y eso, de alguna manera ella quería expresar el dolor que estaba experimentando, pero lo digo porque a veces nosotros lo podemos decir de otra manera, y es el daño que me han hecho es tan grande que ni Dios ha perdonado, algo así, ¿verdad? Nos ponemos muchas veces en ese plan de pensar que lo que a mí me han hecho es lo más grande que a alguien le hayan podido hacer. Pero cuando consideramos lo que cada uno de nosotros ha hecho contra Dios, lo que entre nosotros nos podemos hacer, por muy grande que esto sea, nunca será mayor que lo que Dios decidió perdonarnos a nosotros. Y es ahí donde es tan importante entonces tener presente el tema del perdón, mantenerlo siempre al día, ¿verdad? Yo creo que por eso ese pasaje que hablaba con anterioridad de Santiago, de que nos confesemos nuestras ofensas para que podamos ser sanados, es tan importante, porque ya cuando dijo el Señor que Moisés, a causa de la dureza del corazón, ordenó dar carta de divorcio, y como pastores lo que hemos visto es que cuando ya en un matrimonio, producto de que no hay ofensas arregladas constantemente, sino que se ha tratado de ignorar, pero se han ido sumando y ya llega al punto donde los dos llegan con un corazón duro. Nosotros tuvimos una experiencia con una pareja, empezamos después del servicio del domingo al mediodía y eran las 7 de la noche sin almorzar, ya con hambre de la cena, y ninguno de los dos quería ceder. Había una dureza tal que tristemente esa pareja terminó separándose, y es por eso, ¿verdad? Porque ya no es que no exista esa capacidad de perdonar. Hemos llegado a un punto donde nos hemos endurecido tanto que simplemente pensamos ya no podemos, pero al final el perdonar es una decisión. Amén. Gracias Señor bendito por habernos dado la oportunidad de llegar a terminar este programa con estos pensamientos y estas ideas. Confiamos en estar contribuyendo a su reflexión, y Dios quiera que nuestro liderazgo y en la medida en que podamos influir en los diferentes ministerios con los cuales podamos tener relación, que profundicen más en todo esto, porque ciertamente hace mucha falta el poder encontrar lo que John Piper habla en este capítulo, que es la necesidad de una sabiduría arraigada en el Evangelio.
O sea, el profundizar en las escrituras como lo hemos venido viendo y como él lo ha venido haciendo a través de los capítulos del libro que venimos estudiando es vital para poder tener mucho más conciencia, claridad e intencionalidad de nuestro matrimonio para afectar la vida de nuestra familia, de nuestra comunidad y de nuestro país. Les agradecemos profundamente la atención que han prestado al programa. En nombre de Evelyn y Ricky, en nombre de Claudia y Marlon, les agradecemos de verdad la atención que han prestado y confiamos en seguir sirviéndoles de esta manera a través de los siguientes programas. Que Dios les guarde, feliz noche y excelente semana siguiente en que sigamos viviendo las bendiciones de nuestro buen Dios. Este programa ha sido posible gracias al apoyo y generosidad de nuestros socios honorarios.